una de las cosas que más nos hace falta en general es la colaboración. Eh, Creo que, digamos, uno pareciera contraintuitivo, pero los sectores o los mercados más competitivos son los que más colaboran. El nivel de colaboración que tú encuentras entre emprendedores en Silicon Valley, en Boston, en distintos mecas de innovación europeas es increíble. Cuando lo ves, la apertura de la gente a ayudarte, a escucharte, creo que es una enorme diferencia con nuestro ecosistema. Creo que deberíamos todos ayudarnos más. O sea, yo creo que hay puntos en los que se puede colaborar sin perder la ventaja competitiva. claro, Al final, es la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Cuando tenés mentalidad de abundancia, pensás en hacer crecer la torta. Y cuando tenés mentalidad de escasez, pensás en llevarte un pedazo más grande de la torta que hay. Y creo que el reto es hacer crecer la torta, porque estamos en un mercado que tiene muchísimas cosas pendientes por hacer. va Sí, por ahí. esta iniciativa de Plin, por ejemplo, creo que es una iniciativa, creo, de las primeras y más colaboradoras, ¿no? Y mira, si quieres un sector, eh, digamos, con cero barreras para la innovación, es el tema de los medios. Y entrando por la tangente en la conversación que me planteabas, Ujú. eh, en el sector de los medios, la mejor, si no eres el mejor está a un clic de distancia. No hay ninguna restricción para que te informes por otro canal. Hay Claro, restricciones para el tipo de seguro que tenés que tener, hay restricciones para si puedes hacer transferencias de una manera o la otra, cómo te cambias de operador, quién te puede dar servicio, pero no hay ninguna restricción sobre quién te puede informar. Y eso es el principal motor del cambio de paradigma, del cambio que enfrenta el sector de los medios, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que los medios hablan poco de sí mismos. ok, Digamos, los medios hablan de los cambios que están ejerciendo otros o que están haciendo otros, pero se han producido enormes cambios en el sector de medios. O sea, el sector de medios utiliza las plataformas, digamos, más innovadoras del mundo. O sea, para que te des una idea, el contenido que un medio pone en el mercado está hosteado, está impulsado por Amazon, por el tema, por ARC, por ejemplo, que es el ARC, que es el CMS, que es el Content Management System, que es el vehículo por el cual se difunde el contenido. claro. Y esto es lo más innovador que hay. Todas las plataformas por las cuales se comercializa la publicidad son de Google. Antes teníamos otro, que no me puedo acordar cuál era el nombre, pero que también era un challenger de Google. O sea, estábamos hablando de tecnología, digamos, de avanzada, lo más avanzado del mundo, ¿no? Entonces, se mezclan dos cosas. Se mezcla, por un lado, eh, la visión tradicional o la visión del periodista con la tecnología más avanzada que puedas encontrar. Entonces es un sector en el que confluyen varias cosas: tecnología, este, creación de contenido y un consumidor que está cambiando, ¿no? En nuestra sociedad, no solamente en nuestra sociedad, en alguna parte vos me preguntabas cuánto, si la prensa escrita tiene futuro, ¿no? Sí, Hace no mucho el CEO de New York Times decía en una entrevista que él veía que en Estados Unidos le veía por lo menos 10 años más al papel. Pero además, los de, de los últimos libros que has leído tú, ¿cuántos has leído en papel? ah, bueno, ahí sí, a mí es que me dices, bueno, me he leído el 99% en digital. Yo sí soy mucho de la inmediatez. O sea, por ejemplo, y leo muchos libros que no hay acá en el Perú.
Entonces, Mm, estoy muy obligado a adquirirlo muy rápido, claro, Kindle, Amazon, y es por eso que yo sí estoy sí, en lo digital. a mí me pasa parecido, pero en Estados Unidos el 80% de los libros siguen siendo de papel. Ah, sí, Estados Unidos. Sí, sí, Debe ser por, o sea, me imagino que es diferente por la inmediatez, o sea, allá están los libros y es más rápido recibirlo claro. allá, ¿no? Es que si vos, o sea, es que la experiencia de lectura en el papel todavía no se ha logrado reemplazar. Sí, es verdad. Y digamos, y seguimos teniendo las bibliotecas llenas de libros y tal, ¿no? O sea, pero eh, el papel no necesariamente es un vehículo del pasado, no creo que, o sea, creo que lo que cambia son los roles. El soporte es eh, digamos, un dato más de la propuesta de valor. ¿Qué Claro, pasa con los medios? ¿Cuál ha sido el principal problema de los medios? Sobre todo el periódico. El sí. periódico era un bundle de información, clasificados, Ujú. espectáculos y empleos, Sí. ¿no? Entonces, cuando eso se rompió ese bundle, cuando se Ajá. rompió ese paquete, entonces te quedaste, su principal rol siguió siendo el de informar. Y ese Sí. rol de informar cambia respecto a la lectura. Por ejemplo, si vos querés leer mañana el resultado del partido de fútbol, eh, es poco útil el que te enteres el resultado del partido de fútbol. Claro, porque eso ya lo Para tengo. que sea, para que sea interesante leer mañana la crónica de fútbol, tenés que encontrar datos que no encontrás en otro lado. Tiene que haber un análisis, tiene que haber una información adicional a la que puedes encontrar en todos lados. Entonces, este cambio de paradigma exigió a que el contenido sea un contenido no solamente de breaking news o de noticias comunes que se le llama, sino exigió a que el contenido que encuentres sea un contenido como curado, desarrollado, analizado, que te permita entender de una manera mejor lo que pasó ayer. Que te digan los otros partidos en los que arbitró el famoso árbitro de ayer, que te digan cuáles son las oportunidades, que las probabilidades, un análisis que te ayude a estar mejor informado. Entonces, eso es principalmente lo que ha pasado con los medios, ¿no? Cambia el rol que te tienen que ofrecer al no ser este bundle tradicional que venía, ¿no? Claro. Y claro, esto no es así en todos lados. Digamos, en algunas provincias hay pequeños periódicos que se dedican a ser clasificados, Ok. porque todavía sigue habiendo una demanda. O sea, no somos una sociedad totalmente digitalizada, pero independientemente de eso, sigue habiendo gente que busca los clasificados en papel. Ah, sí. Sí, entonces ahí hay un espacio de mercado. Yo creo que en el Perú el papel, no voy a decirte 10 años, porque 10 años es muy pretencioso suponer lo que va a pasar en 10 años, pero por lo menos 5 va a seguir habiendo consumo de papel. Y mira, durante la pandemia, con todos los temores al principio, todos teníamos miedo de todo, ¿no? O sea, Sí. eh, ibas al supermercado, traías las cosas y le echabas 2 litros de alcohol a cada bolsa que te traías, ¿no? Eh, y la gente tenía miedo de que el papel contagie. Sí, sí, es verdad. Entonces, hubo un momento en que, no solamente por el que había menos gente en la calle, sino porque tenían miedo de que se contagie, la gente dejó de comprar el periódico y nos cayó la demanda, pero nos cayó un 40%, lo que Vale. significa que hubo un 60% de consumidores de papel que siguieron consumiendo papel. Interesante. Y si te fijas, hay consumidores de papel que lo compraban cuando iban al trabajo y ahora ya no iban al trabajo. Entonces una gran parte salió a buscarlo, el papel. Entonces, todavía sigue habiendo un hábito de leer el papel, todavía sigue habiendo un espacio para el papel y creo que lo va a seguir teniendo.
¿no? Entonces, creo que igual esto no significa que el sector no tenga que cambiar, Claro. significa que tiene con qué financiar el cambio. Ok, tiene una base que no se le ha quitado del todo, o sea, no ha sido tan drástico, ¿no? No, y que eso creo que una gran parte del consumo va a retomar cuando se vuelva a la normalidad, ¿no? Bueno, Ok. ojalá que se vuelva Y a la normalidad. ojalá que sea pronto. Pero, ¿qué opinas con respecto a eso, este nuevo cambio de las marcas que se preocupan por el tema de la ecosostenibilidad, el tema del papel, en la cadena de producción que utilizan el papel termina, pues, en todos lados, pero la pregunta es, ¿termina siendo reciclado y vuelve a la misma cadena? ¿O es que esto se Sí, pierde y finalmente se vuelve pues, mira, a cero? el tema de la sostenibilidad a mí me parece importantísimo, eh, porque, digamos, el modelo de sociedad de consumo que tenemos no es sostenible en el tiempo si no hacemos un cambio relevante, pero no un cambio de, de conversación, sino un cambio de fondo, ¿ya? Yes. En el caso del papel, todo el papel que se usa es papel de bosques hechos para producir papel. Entonces, la cadena de producción de papel es, yo diría que es sostenible, porque es todo papel que se produce en bosques especiales. Cuando se tala un árbol para poner el papel se planta otro, son bosques que se tienen especialmente para eso. No es que se está talando indiscriminadamente el bosque para producir papel, no, esta cadena ya está analizada y desarrollada hace tiempo. A mí, digamos, si hay algo que me preocupa más son las tintas, que Mm, tienen todavía un espacio de mejora en su cadena de sostenibilidad y su impacto ambiental, que hay que seguir trabajando. Y ahí es donde está el reto, en mi opinión, del papel impreso, en tintas más sostenibles, biodegradables, con menor impacto, etcétera, ¿no? claro. Eh, Porque por el papel no lo veo, por el lado del papel. ok, ok, eso no lo sabía, interesante. Ah, ok. Entonces ya lo tienen todo eso mapeado, pensado. Ok, Sí, o interesante, sea, en el caso del papel sí. interesante. La parte de las cintas me dices que todavía están en proceso. Yo creo que ahí es donde está el reto, y ahí es donde está trabajando la industria, ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Qué opinas con respecto, y hablando ya de esto del proceso de la tinta, y ya lo pensaron el tema del papel, los laboratorios de innovación, qué tanto se han desarrollado en los medios de comunicación con respecto, en general, ¿no? Acá en el Perú con respecto al extranjero? O sea, tu perspectiva, ya que eres una persona que como profesional ha tenido diferentes perspectivas de otros países, ¿qué es lo que opinas con respecto a eso? Yo creo que nosotros estamos unos años atrasados en general en términos de laboratorios de innovación, ¿no? O sea, eh, no somos un ecosistema, somos un ecosistema creativo, ¿ya? Encontramos soluciones innovadoras, incrementales de manera permanente. Siempre la gente se la rebusca para hacer las cosas de una forma distinta. eh, pero, digamos, somos un mercado relativamente chico y bastante conservador. O sea, el fracaso no es bien visto en nuestro ecosistema. Todavía no. Entonces, un laboratorio de innovación va a fracasar muchísimas veces. Cuando vos escuches un laboratorio de innovación que la chunta a todas, no sé si es un laboratorio de innovación, ¿no? O sea, porque al final nosotros tenemos que primero desarrollar una cultura de aprecio por el fracaso, de valoración por el fracaso. Aquí una persona que fracasó tiene un estigma, en Así es. otros mercados tiene una medalla. Sí, Eh, y entonces, lo importante es que aprendiste, lo importante es, oye, esta persona cometió estos errores, entonces no los va a volver a cometer, porque así tuvo una experiencia profesional de que lo desarrolla. Entonces, creo que en ese sentido, primero tenemos un tema de cultura importante, de valorar
el fracaso y de valorar el error, de valorar... Si vos le preguntás a alguien su track record y todo solo te cuenta de sus éxitos, poco ha innovado. Eh, Entonces, digamos, yo recuerdo en algún momento de mi carrera, me decían, bueno, ¿en cuántos productos de lanzamiento de productos has fracasado? ok, Y yo no encontraba mucho, y decía, entonces no lancé nada, ¿no? O sea, porque si no te has, o sea, la tasa de éxito de un lanzamiento nuevo, ¿qué será? 30%, 40%. y eso. Entonces, tú dices, eh, cuéntame tus fracasos, ¿cuántos has tenido? Mientras más fracasos hayas tenido, más has innovado y más has hecho, en mi opinión. Entonces, la primera, para tener un espacio fértil de laboratorio de innovación, tienes que tener una cultura de innovación. La segunda es un tema de recursos, ¿ya? El laboratorio de innovación no es un juguete fancy al cual mandar la gente a jugar o ponerle plata. El laboratorio de innovación tiene que ser un pilar de transformación real con impacto en el negocio. Es correcto. Tenés que probar cosas de verdad en el negocio. Y no es fácil innovar en un negocio andando, porque la rueda te lleva a seguir haciendo lo mismo y posiblemente hay dos cosas en las que innovar. Hay que innovar en cosas en las que estás haciendo y cómo las haces diferente, y hay que estar pensando en qué vas a hacer dentro de 3 y 5 años. Es verdad. Entonces, ¿cuáles son tus proyectos para dentro de 3 y 5 años? ¿Y cuáles son tus cambios en los procesos que tenés actuales? Entonces, nosotros teníamos un área de innovación, teníamos un excepcional profesional de innovación en el equipo, que era Alex. Sí. Y Alex, digamos, teníamos acuerdo con ¿cómo se llama esta ¿Guaira? innovación? No, la boutique de Silicon Valley, Ok. eh, Una aceleradora, creo, ¿no? Era una aceleradora. sí, es una aceleradora donde empezó Google, pero no me puedo acordar el nombre. Es Plug and Play. Ok. Teníamos un acuerdo interesante con Plug and Play y la verdad es que hicimos un montón de trabajos. Elegíamos los startups para poner en el proceso, probábamos cosas, teníamos la obligación de probar. Y de alguna manera el reto es los recursos que tenés. Entonces, yo lo que viví es que nuestra capacidad de innovar y de desarrollar cosas localmente no estaba, no era, no teníamos la capacidad con los recursos que teníamos de montar un laboratorio de innovación propio, sino que teníamos que colgarnos de las innovaciones que hubiera alrededor de la industria. Entonces, lo que hicimos fue vincularnos a INMA, que es la International News and Media Association, pero bien profundamente. Yo me metí en el board de Latinoamérica de INMA, yo era el vicepresidente de esa asociación para Latinoamérica. Nos metimos en GDA, que es el Grupo de Diarios de América, muy activamente, y estábamos en todos los foros donde se presentaba innovación para el sector. Interesante. Entonces, lo que veíamos era qué era lo que estaba pasando, quién lo estaba haciendo, qué tecnología se estaba desarrollando, y tratábamos de acercarnos hacia ahí. Porque teníamos teníamos que dedicar recursos a hacer otros cambios. Y no teníamos tantos recursos como para poder mantener un laboratorio de innovación propio. Ahora, sectores como la banca, sectores como seguros, sectores como minería, sectores como pesca, sectores como los telcos, en mi opinión, sí tienen recursos para tener laboratorios de innovación y los deberían tener. Digamos, y lo importante, ayer estaba escuchando a estos chicos de TechSuyo que, digamos, lo importante es crear una red interconectada de profesiones, de profesionales, de conocimiento, lo más diversa posible, ¿no? O sea, porque, digamos, hay muchísima gente, un profesor, hay un profesor peruano en la Universidad de California, en Irvine creo que era, o en Berkeley, no sé, decía
que él tenía un laboratorio de biología y había creado un laboratorio gemelo en la Cayetano Heredia. Ah, bien, interesante. Esas cosas son invalorables, o sea, son de altísimo impacto, porque nosotros tendríamos que conectarnos con los centros de conocimiento, los mejores centros de conocimiento del mundo. Sí. O sea, a mí me encanta el caso de Innova Schools, ¿ya? Okay. ¿Por qué me gusta mucho? Porque a veces nosotros ahorramos en consultores y contratamos consultores de la media tabla para abajo por ahorrar algo y nos hacen un proyecto de la media tabla para abajo. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, en el tema de educación, y para mí es un excepcional ejemplo de forma de pensar el tema de Innova Schools, en el tema de educación necesitamos una reforma, necesitamos algo de clase mundial. Y a mí me pareció espectacular que se fueran a IDO y que gastaran un montón de plata para hacerlo una vez bien, Así en vez de gastar poco muchas veces y hacerlo más o menos bien. es verdad. Y se volvieron una referencia global. Sí, A mí, por ejemplo, el caso de la Victoria Labs me gusta mucho porque creo que es uno de los laboratorios que, digamos, mejor plantearon en su momento. Ahora hay otros, pero en su momento fueron los que mejor plantearon el concepto de innovación, ¿no? Guaira, por otro lado, tenía lo suyo, ¿no? Guaira también buscaba, Guaira tuvo un rol, me parece bien relevante, sí, de empezar a mover el concepto de innovación, ¿no? una startup. Yo recuerdo cuando volví al Perú en el 2013, haberme juntado con gente de ciencia y tecnología que lo que me decía era que estaban desconectados del mundo empresarial. Y lo que hizo Guaira fue empezar a crear una red de conexiones. Y lo que creo, como te decía antes, que hay que colaborar, lo que creo es que hay que interconectar las distintas industrias, las distintas profesiones, los distintos... Hay un gap enorme entre la gente que dirige y la gente que puede innovar. No se conocen, están muy lejanos, porque somos quizás una cultura jerárquica, una cultura de clústeres, una cultura de silos, Sí, y eso no nos ayuda. Entonces creo que lo que hay que generar son muchos más espacios de conversación, muchos más espacios de intercambio de ideas, y ahí van a florecer los labs, ¿no? Y hay un tema de diversidad bien relevante, que no es menor. diversidad. Diversidad. No es menor, o sea, no solamente un tema de diversidad de género. Hay un tema de diversidad cultural, diversidad de background social, diversidad de origen geográfico, de todo. O sea, es bien importante la diversidad. Porque si no, las ideas son siempre, es como cuando te miras en tu Facebook, ¿no? Que Claro. normalmente el Facebook te va mostrando siempre a lo que le pones like. Entonces te muestra todas las mismas ideas. Y Sí, vives rodeado de, sí, es una burbuja de así es. información. Un Entonces, espejismo. si vos te rodeas de la gente si usted es un equipo poco diverso y te rodeas de gente que piensa parecido, vas a tener tu propio Facebook en tu equipo, ¿no? O sea, a mí, una de las cosas más ricas de mi experiencia de haber pasado por el comercio es la gente que conocí, que no lo hubiese conocido si seguía en el mundo de las telecomunicaciones. Claro. Entender cómo piensan los periodistas, entender cómo es el ecosistema de información, etcétera, para mí fue de los retos más grandes y de las cosas más valiosas de la experiencia, ¿no? Claro, la diversidad. Sí, claro, entiendo que el hecho de tener diferentes backgrounds, diferentes formas de ver el negocio y también justamente las especialidades de cada uno también tiene que ver, puede generar resultados totalmente inusuales. Justo es uno de los secretos allá en Silicon Valley, ¿no? La diversidad cultural que tiene y de backgrounds y todo lo que implica, ¿no? Y es algo que no es fácil de explicar. La persona más inteligente que yo conocí en mi carrera,
que hoy por hoy es el dueño de una incubadora que se llama Cambridge, y no me acuerdo si, CIC, pero no me acuerdo si es Cambridge Incubation, no me acuerdo cuál es, en Boston. Es una persona que había estudiado historia de la cultura china y Así. después había hecho una maestría en MIT. Wow. Y el tipo tenía una apertura mental y una capacidad analítica que mezclaba esta diversidad cultural, este apetito por lo distinto, con su capacidad analítica y con su conocimiento cuantitativo. Era una bala. De hecho, lo que hizo fue impresionante. Creo que funciona muy bien su incubador. Interesante. Interesante. Bien, y si hablamos de diversidad, eh, ¿qué ha pasado con respecto, justamente hablamos de cambios en tu paso con el Grupo del Comercio, y me imagino que los equipos han cambiado en diversidad, perfiles y muchas cosas. Ya no creo que se parezca mucho al equipo de hace 10 años, tal vez ya, ¿no? ¿Qué tipo de cambios ha ocurrido en los equipos que trabajan en este tipo de medios, pues que ha requerido transformación en diferentes grados? Mira, lo primero que pasa es que tenés que, o sea, lo que me encontré, disculpa un segundito, Sí, lo que me encontré fue que teníamos equipos muy grandes y muchos silos desconectados entre sí. Entonces, el primer cambio que había que hacer era romper los silos y crear interacción entre las áreas, ¿no? O sea, mayor dependencia entre los roles. Entonces, ese es un cambio no menor, porque implica un cambio de formas de trabajar, implica una mayor dependencia y una mayor, un mayor conocimiento del proceso de punta a punta, porque cuando vos trabajas en silos, haces tu parte y le pasas al otro que hace su parte y no sabes qué es lo que está haciendo. Entonces, estás rodeado de cajas negras. Entonces, lo primero que cambié fue esta visión de punta a punta. Cada persona tenía visión de punta a punta de su proceso en el que estaba metido y había otros que hacían una parte de su proceso, pero la responsabilidad era de principio a fin de cada uno, de todos. Y ujú, eso implicó cambios de perfiles, ¿no? Este, cuando, claro, una de las cosas de las culturas legacy, de los negocios como el de la prensa, que eran negocios tan rentables, porque el papel se vendía muchísimo más y era muy rentable por el ingreso de la publicidad, por el tamaño del mercado del papel, es que terminás teniendo estructuras grandes que tenés claro. que simplificar, tenés que achicar y tenés que enfocar. Entonces, eso fue lo que principalmente hicimos y en ese proceso nos fuimos quedando con los perfiles más adecuados, con los tipos de perfiles que más se encajaban a las nuevas necesidades. Y eso fue. Y en términos de capacidad de generación de contenido, eh, la verdad es que creo que fue donde más se ajustaron los perfiles que teníamos. Creo que ya venían teniendo un proceso de cambio relevante y creo que más se ajustaron porque había que trabajar los temas de SEO, había que trabajar los temas de posicionamiento digital. O sea, el tema de storytelling era algo innato dentro de la naturaleza y la cultura del equipo periodístico, con lo cual no había que enseñarles eso, lo hacían bien. Lo que había que trabajar era las capacidades de posicionarlo en el mundo digital y de generar audiencias alrededor. Y en eso la verdad es que se adaptaron súper bien, el equipo funcionó muy bien. Había que hacer otras cosas que eran tipos de contenidos nuevos. Y si me preguntás en qué parte todavía está pendiente o quedó la transformación en camino, es en la parte de video, por ejemplo. En la parte de video. Sí, la parte de video es una parte súper importante para el consumo del futuro de la información. Y es un storytelling distinto. Y el equipo está en ese proceso de desarrollo hacia la creación de un storytelling de video mucho más atractivo, mucho más monetizable, ¿no? Y cómo monetizarlo, por qué canal monetizarlo,
son los retos que hay que empezar a entender. Si lo monetizas por Facebook, si lo haces por Google, si lo haces por YouTube, si lo haces en tu propio canal, ¿no? O sea, si te fijas, por ejemplo, los canales de YouTube tienen particularidades distintas a la de los canales de los medios. Si mirás lo de los medios y mirás lo de los canales de YouTube exitosos, son distintos. Y ahí hay un reto importante. Y si mirás el conocimiento de hacer televisión y tratás de homologarlo al conocimiento de hacer video para Internet, tampoco funciona. Entonces, ahí es el reto, creo que está uno de los retos más interesantes que tienen por delante la prensa local. El tema del video. Sí. Interesante. Y otros formatos, pero pensá que, por ejemplo, los podcasts, Sí. los newsletters. Ajá. Los newsletters sí, son súper relevantes hoy por hoy. Y creo que estamos un poco en el principio del camino de los newsletters. ¿Ya? Porque no se trata de curar contenido de otros, sino se trata de agregarle valor y de crear contenido propio, ¿no? Claro. O sea, hay un newsletter dirigido a millennials que se llama The Brew, que es de unos chicos, que se está vendiendo ahora bastante bien en Estados Unidos. Hay otro que se llama The Profile, que es un newsletter semanal de suscripción que te cuenta el perfil de una persona exitosa. Hay 1000 temas que creo yo que están por desarrollar. Pero también tiene que ver con el tamaño del mercado. Claro. ¿Cuánta gente en Perú está dispuesta a pagar por un newsletter semanal que hable de perfiles de gente exitosa? Y con eso, ¿cuánta gente puede vivir? Porque al final, todo termina en una pregunta final, ¿no? ¿Y de qué vamos a vivir? Modelo de negocio. O sea, ¿cómo monetizar esta vaina? Claro. Porque además, las marcas tampoco quieren apostar. No quieren. O sea, yo te tengo que decir que esto es un boomerang, la vida es así, la ley del karma, ¿no? O sea, yo era el de marketing, durante muchos años, el de marketing de una multinacional de telecomunicaciones en varios mercados, y siempre estaba bueno, ¿cuál es la rentabilidad de esta inversión? Y finalmente, las marcas se desarrollan no solamente por la rentabilidad de la inversión, sino que hay un factor que no se ve, y es el desarrollo de la marca en los espacios que no son medibles en el corto plazo. Claro. Entonces, las marcas que apoyan estos espacios, que tienen un tipo de lector diferente, que quizás son pequeños en el corto plazo, pero que pueden ser éxitos en el medio y que pueden crecer, yo recuerdo que sí hicimos una apuesta de ese tipo, con una propuesta innovadora que era la del Mago Plomo, con el Fuera de Lista, ¿no? Que era una apuesta por un formato diferente, un formato de video medio raro por YouTube, que tal, y era una apuesta interesante, y creo que funcionó bien, ¿no? Pero de esas debería haber más de las marcas. Claro. De las marcas, claro, y también creo que, al menos en Perú, falta todavía el tema de desarrollo de startups en esta rama, en este sector, ¿no? O sea, abundan las fintech, ¿no? Pero abundan las fintech, ¿no? Pero, o sea, reconocidas que tengan, o sea, que suenen fuerte, por lo menos. ¿Qué sucede? Y ahí vamos al punto. ¿Por qué abundan las fintechs? Porque en las escuelas de negocio, que enseñan negocios, hay un montón hay gente que se dedica a fomentar en los chicos el emprendimiento. Ya, claro. ¿En las escuelas de periodismo hay eso? No, no es mucho. No sé si hay alguna, no sé si mucho, no sé si hay alguno. O sea, hay algunos, yo por ejemplo soy docente también en una facultad de comunicaciones, pero también, o sea, he tratado de explorar las diferentes facultades, y si analizo, por ejemplo, un simulador de negocio,
no lo tiene uno de comunicaciones, entonces simplemente porque no es el core de la carrera. O sea, Bueno, pero ¿por qué no es el core? corto En plazo, ¿no? realidad, en realidad, si lo miras, es un paradigma. Sí, Porque hoy por hoy, cualquier persona que pueda hacer contenido puede generar un negocio. es verdad, sí, pero no lo ven Entonces, importante, y creo que también el que estudia tampoco lo ve importante todavía. y bueno, pero tendría que buscar un perfil que le sume y le ayude a hacer el negocio. Entonces tendrías que crear mixers de gente que tenga ideas y gente que le ayude a desarrollar el modelo de negocio. Claro. Y entonces, creo yo, pero y además porque, ¿por qué no? ¿Qué nos limita a tener un blog regional de algún tipo de contenido? O de habla hispana. ¿Qué impide que desde Perú se cree un laboratorio de análisis de tendencias, no sé, de lo que sea? Nada. No impide nada. Hoy por hoy las audiencias son globales. El El tema es la límite mentalidad, ¿no? sí, El tema es la mentalidad de que, o sea, de que los que se están formando o los que ya están formados en la carrera, los profesionales del sector, se animen a entrar a este más. O sea, y nuevamente yo creo que va por el tema del error, ¿no? O sea, saben que muchos fracasan y de ir de algo que es seguro a algo que es más inseguro, ¿no? Es muy probable que no funcione, ¿no? Y también por es eso. muy probable que no funcione, pero digamos, eh, creo que, digamos, hay gente que lo sigue intentando. O sea, digamos, creo que hay algunos ejemplos de gente que lo intenta y lo sigue intentando y lo vuelve a intentar. O sea, y hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, hay que entenderlos, hay que fomentar esas cosas. O sea, vos me preguntabas por el comité de lectura. A mí me parece que Sí, es una muy buena apuesta de Augusto esa. O sea, me gusta mucho que lo que hace, que lo haga. Y me parecería normal que un grupo de medios lo busque para hacer algo con ellos, por ejemplo, ¿no? O sí, que, porque ¿cuál es? Al final, el punto es la capacidad de generar audiencia. claro. Y eso es el principal valor que puede tener un generador de contenido. O sea, vas a valer por la cantidad de gente que tiene atención o para la que sos relevante. Claro. Y sí, y comité de lectura tuvo un crecimiento interesante, ¿no? Por lo menos estuve desde el inicio en los grupos, cómo fue creciendo los grupos, y crecía la cantidad de personas que se registraban y luego estaban buscando cómo monetizar, buscaron colaboración del ecosistema que los ayudara a desarrollar a cómo monetizar, e incluso fueron parte de retos que ayudaran a que esta startup pudiera encontrar la forma de monetizar. Justamente no fue, o sea, fue un trabajo colaborativo de ecosistema, que es justamente que en el país falta, o sea, estamos desarrollándolo poco a poco, pero nuestro ecosistema todavía está, pues, de a poquitos, ¿no? Comparado a otros ecosistemas de emprendimiento. Y por lo menos en Sí, comunicación, ¿no? sí, También. ¿no? Y me parece bien, o sea, eh, creo, creo que estemos, o sea, el hecho que estemos donde estemos no es un problema, sino el problema sería que no avancemos. Claro. De Y todas maneras. creo que el hecho de estar atrasados es una enorme oportunidad para hacer un salto y avanzar a una fase siguiente con mayor colaboración, qué sé yo, la colaboración interescuela. Eso también. Nosotros no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar. Colaboración entre escuelas. Claro. O sea, Y tienes decisiones, ¿no? si una escuela es excepcional en una cosa y hay otra que es excepcional en otra, ¿por qué no colaborar? El tema de la marca, el tema del prestigio, que no quieren que se combine, que Si perder. Harvard y MIT tienen un montón de... O sea, yo cuando estudiaba en MIT, hacía cursos en Harvard. Había Interesante. una cosa que se llama registro cruzado, y tú con tus créditos podías apuntarte a cursos de Harvard. Wow. Y viceversa. Tenías chicos que estudiaban en Harvard en tu clase y vos te sentabas en clases de Harvard. Claro, y algo así creo que he visto en Perú, el tema de una alianza
que desarrollaron una maestría conjunta en un grupo de universidades, pero para el tema de gestión estratégica, negocio. Entonces, por ahí faltaría articular, pues justamente lo mismo para el tema de comunicaciones, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las buenas escuelas de Computer Science, la UTEC, o la de Arequipa, ¿cómo se llama? Bueno, la UNI, que tiene gente tan buena en temas de ingeniería, de software y tal, deberían colaborar mucho más con las escuelas de comunicación. Claro. O sea, todavía las veo como que, por ejemplo, la uni haciendo el tema de, o sea, todo lo que es tecnología, nuevas tecnologías, igual con UTEC, pero, o sea, siguen sin, sin encontrarse, ¿no? Y bueno, creo que hay una oportunidad ahí Sí, en generar mayor colaboración. es cierto. Pero otra de las cosas que también me intriga es, tú que has tenido la mirada ya bastante amplia con respecto a otros países y aquí. eh, Hace un año aproximadamente, ya un poquito más de un año, tuve la oportunidad de ser panelista representando pues en la Semana de la Publicidad y hablando justamente del futuro de la publicidad, ¿no? El tema de los profesionales del mundo de la publicidad. Y la conclusión del evento con diferentes panelistas fue básicamente que hoy, yo creo que eso es transversal, pero hablábamos de publicidad, decían que publicista que no sabe de nuevas tecnologías ya no puede considerarse publicista, o publicista que no sabe de estrategia de negocios tampoco puede considerársele publicista, o sea, hablamos de los próximos 5 años, ¿no? Porque hoy ya no piensas aisladamente como antes solamente en tu trabajo, en tu área, sino que tienes que tener una mirada más estratégica. Lo mismo creo que recalca, ya que publicidad es del mundo de las comunicaciones, los comunicadores, periodistas, los comunicadores audiovisuales, y en general yo creo que todo profesional hoy tiene que estar pues en este mundo de las nuevas tecnologías y del negocio, ya tener una visión holística, ¿no? Pero ¿qué opinas de estos perfiles que has visto dentro del grupo del comercio? O sea, ¿están en ese camino? ¿Es una ruta o es un tema de básicamente colaboración multidisciplinaria? No, yo sí creo que están en ese camino, ¿eh? O sea, realmente hay muy buenos profesionales. O sea, yo realmente, no sé si viste un video que hicieron, un documental que era la bestia de Petit Ars o algo así. Ah, Este, bueno, ese es un storytelling magnífico. sí, sí, Este, sí. entonces, y creo que hay mucho talento en el grupo y que tiene un enorme potencial de desarrollar nuevas cosas. La capacidad de hacer deseo que hay en el equipo, la, la- la- las ganas de aprender que yo encontré. O sea, yo tengo mucha confianza por los chicos que están ahí porque es un grupo de gente que tiene muchas ganas de aprender, que sabe hacer storytelling, este, y creo que, digamos, en la medida que el modelo de negocio se vaya adaptando y que los gestores de negocio le vayan dando las herramientas, tienen futuro, no tengo ninguna preocupación por su futuro. Interesante, interesante. Bien, Y yo creo que sí, que no hay ninguno de los pocos que no sepan de tecnologías o de diferentes medios. Y yo lo que creo es que hoy por hoy estamos en la economía de la atención, si querés. La moneda de cambio es la atención de la gente. sí, Entonces, creo que una de las cosas que más aprendí o que más disfruté de compartir con compañeros periodistas es que son gente que sabe crear contenido que genera atención. Y eso no tiene precio en este momento, ¿no? sí, pues es cada vez más difícil es captar la atención de la audiencia. Es una tarea. Y vos me preguntabas algo sobre el tema del contenido curado. Creo que al Sí, final un periódico es un curador de contenido, ¿no? No sé si vos tenés la sensación de cuando yo leo noticias online y cuando leo el periódico tengo la sensación de que me informé al final de leer el periódico,
cuando leo online siento que nunca acabo. O sea, puedo estar todo el día leyendo noticias online, porque Sí, no hay fin. es correcto. En cambio, cuando yo cojo un periódico y lo leo de punta a punta, ya sea en la versión e-paper, en la versión papel o lo que sea, eh, termino de leer lo que el director periodístico o lo que el curador definió que es lo que necesita leer, tener una persona leído para estar informado. Eso es un servicio que no tiene precio en el momento en el que tenemos poco tiempo y sobra la información. Sobre cómo Yo sí, yo sí creo que sigue habiendo un rol para el periodismo, sigue habiendo un rol para los medios, que tiene que ver con eso, con curar el contenido que el director cree que necesitas para estar informado. Y ahí se produce una cosa súper interesante, que es, eh, con toda la información con la que cuenta hoy un medio, porque hay un montón de capacidad analítica y un montón de data, o big data, si le quieres llamar, sobre qué lees, qué no lees, qué llama la atención, qué produce más engagement, qué tipo de notas son las que le interesan a la gente. Eh, eh, hay una tensión, una fuerza que te lleva a producir contenido que genere más engagement y más clics y más views, etcétera, etcétera. Y hay otra fuerza que te lleva a producir el contenido que el director periodístico, que es el curador, claro, considera que tienes que mínimo manejar para estar informado. Y ese es el rol del director. El rol del director es producir o curar el contenido que haga una mezcla entre lo que genera tracción y lo que cree que tienes que saber. Es un rol súper importante. claro. Manteniendo una especie de equilibrio, Sí, ¿no? correcto. O sea, porque al final, si no, te volvés en una página de breaking news y eso tampoco tiene valor en el largo plazo. Es verdad. O sea, hay una carrera por las páginas vistas y si uno mira los medios locales compiten por páginas vistas, tal, y Sí, luego das dos clics y mirás, a ver, ¿y por qué tiene tantas páginas vistas? Y te vas a mirar que habla de gatitos, de esto, de la historia de los famosos, de no sé quién durmió con no sé cuántos. Entonces, bueno, ¿esto es realmente sostenible? No, no es sostenible. Y al final eso posiblemente le cueste caro al medio que lo haga. Por eso es que el director tiene que tener mucho cuidado en ese equilibrio de contenido. claro. El equilibrio de contenidos. Y eso tiene que ver un poco con lo que por ahí recuerdo haber leído el término redacción 4.0 que mencionaste no hace mucho. La redacción 4.0 tiene que ver con esto y tiene que ver con la forma de hacer las marcas. El grupo tiene varias marcas, ¿no? Antes, en un principio, cada marca tenía era un silo, Ujú. ¿no? Y tenía desde el fotógrafo hasta el periodista. Ok, Y el diseñador, era totalmente independiente cada marca. Y eso no es sostenible, porque al bajar el nivel de ingresos y al bajar de alguna forma la rentabilidad de cada marca, vos tenés que ver cómo mantenés, cómo producís ese contenido con menos recursos o de maneras más eficientes. Porque, en mi opinión, en el mundo en el que estamos, no necesitas menos marcas, sino necesitas más marcas. Porque al final tenés que tratar de llegar al long tail con el menor costo posible. O sea, vos claro, si podés tener una marca que hable sobre la vida de los pájaros del Amazonas, si hay, y son 100 personas que lo van a leer y la podés monetizar y te cuesta poco y lo podés hacer, habría que hacerlo. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar servicios comunes, por ejemplo, fotografía, video, diseño. Hubo una serie de servicios comunes que estaban separados y los unificamos. ¿Ya? Eso fue un primer cambio. Y así hubo una serie de otros cambios, perfiles, etc. Y la reacción 4.0 era, por ejemplo, hacer que perdón, las marcas tuvieran una relación diferente. Por ejemplo, gestión hiciera la información económica para todas las marcas, correo hiciera la información país para todas las marcas, comercio hiciera la información política para todas las marcas,
Trome hiciera la información popular para todas las marcas, ¿no? O de farándula para todas las marcas. Claro. Y esa fue la reacción 4.0, en donde cada marca se vuelve proveedora de las otras en el propio estilo de cada marca. Porque, digamos, gestión tiene que crear el contenido económico para Correo, para Trome, para Ojo, para, sí. Pero en el contexto del vehículo Trome, De la no marca. lo puede hacer como lo hacía para gestión. Tiene que tener su estilo, porque el lector de Trome quiere leer de una manera, el lector de comercio quiere leer de otra manera, el Perú 21 quiere leer de otra manera. Interesante. Y la reacción 4.0 fue esa mezcla de capacidades, o esa mezcla de core, si querés. El core de cada uno era lo que cada uno iba a hacer para los demás. Claro, como un servicio o sea, algo así como los supermercados Como un servicio de noticias, si quieres, pero digamos, ¿qué es lo que permitía esto? Que cada marca se concentre en su core. Ok. Y que pueda ser el mejor en algo. Para defender finalmente la posición competitiva. Ok. Hoy por hoy, defender la posición competitiva, o sea, cuando hablas de posición competitiva, en este caso concreto se refiere a la posición respecto de la atención de las personas. Sí. Porque al final la gente se informa por tantos lugares que hablar de competencia tradicional no tiene sentido. O sea, te informás por el Twitter, por los blogs, o sea, hoy por hoy la información es casi, hay mil maneras de informarse, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está el por qué es necesario que tengan ese tipo de trabajo con redacción 4.0. Claro, porque al final vos tenés que ser el mejor en algo y tener capacidad de generar algo. Y una de las cosas importantes, las marcas están todas separadas. En el centro de Lima, Comercio está en un lado, Gestión está en el otro, Trome estaba en otro, Pro 21 en otro. Y creamos en La Victoria un centro donde hicimos toda una redacción, todo un edificio donde está todo el equipo periodístico. Y esa integración que la gente se encuentra en el café. O sea, al final, todo cambio es un tema de cultura. Claro. Y todo cambio es un tema de formas de hacer, es un tema de personas. Entonces, cuando la gente empieza a interactuar, se empieza a conocer más, fluyen mejor las cosas, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y hay una curiosidad que sí justo que hace poco tuve una conversación sobre el tema de economía del comportamiento y ya está hablándose y hay un movimiento internacional en diferentes partes, en diferentes continentes. La economía del comportamiento, porque data science sí se escucha, big data, pero ¿qué hay con respecto a esta rama que tampoco es que sea reciente, porque esto ya tiene desde la década o sea, cuando empezamos el año 2000 y ya ganaban los premios Nobel los psicólogos en el campo de la economía? Es parte de especialistas en este tipo de disciplinas, parte del grupo del comercio, es parte o todavía es algo que está empezando a crecer en el Mira, privado? yo no creo que nadie que tenga que tomar decisiones de precio, por ejemplo, pueda obviar los conceptos de behavioral economics. Cuando vos haces un pricing, digamos, nosotros tenemos unas tendencias para decidir sobre nuestras compras. Y nadie podría obviar esas decisiones. Cuando haces el pricing del paywall que lanzamos, pensás cómo decidimos y cómo mostrar los precios. Esto, el ejemplo del Economist hace muchos años, ¿no? Que te decía, la versión impresa, 100, la versión print, 120, la print más impresa, 120. ¿No? Claro, Entonces vos te ibas por la print más impresa, que era 120, había dos parecidas y la mejor era, si te ponían print e impresa sola, print y digital sola, te ibas por la más barata. claro, Cuando pones tres y la tercera es la mejor de dos, pero aunque sea más cara, jalas mucho la decisión hacia el precio más caro. claro. No, yo creo que
que entender el comportamiento humano es vital para cualquier persona que tome decisiones de negocio. De acuerdo, de acuerdo. Y se puede decir que, o lo que estuve también leyendo fue que comentaste hace poco de que la transformación del comercio, lo que estaba planeado para 2 años, se dio en 2 meses. Sí, ¿qué pasó? Sí, La pandemia fue, digamos, una de las principales razones por las cuales el cambio toma tiempo es crear la necesidad, crear la sensación de necesidad de cambio en la gente, claro. ¿ya? Algunos le llaman Burning Platform. Yo lo aprendí como Burning Platform. Y recuerdo que una vez en una clase sobre gestión de cambio le dije al profesor, el Burning Platform. El tipo se puso verde y me miró y me dijo, ¿sabe de dónde salió esta historia? Porque en realidad una plataforma petrolera se prendió fuego y la gente tuvo que tirar al mar, ¿no? Entonces es una historia un poco complicada, pero la necesidad, la sensación de la necesidad de cambio es lo que la diferencia de sensación. Alguna gente dice, bueno, no hace falta de cambio, total no pasa nada, y otra gente dice, sí, tengo que cambiar. Cuando se produce un evento como estos, en donde finalmente todo el mundo sabe que estamos en un problema, se produce una sincronización de intenciones. Y Claro. eso te da un momento único para hacer cambios que te tomarían mucho tiempo y que si no aprovechas ese momento no se va a volver a repetir. Es como un eclipse total de luna, ¿no? Claro. Entonces, eh, este cambio que fue la redacción 4.0, que era que unos hagan una cosa, que digamos que comercio haga una cosa, que gestión, este cambio nos iba a demorar un montón de tiempo, porque hay que consensuar, hay que ver qué es lo que hace uno, hay que frente a la absoluta conciencia de todo el mundo de que esto es una crisis terrible, porque además yo desde el primer día comuniqué mucho la situación que teníamos con todo el equipo. Frente a esta situación, la gente estaba alineada y realmente no hubo que convencer a casi nadie. Entonces, esto que normalmente te toma un montón, la evangelización, la explicación, lo hicimos en 2 meses y casi sin ruido. Lo que nos permitió sobrevivir. Si nosotros no hubiésemos hecho ese cambio, no sobrevivíamos a la pandemia, porque, digamos, tuvimos una caída abrupta de resultados y tuvimos una recuperación casi inmediata. Ah, O sea, en sí. 2 meses, sí. O sea, nosotros perdimos plata 2 meses. Ok. El tercer mes ya estábamos de vuelta en azul. Ah, interesante. O sea, cuando contábamos esta historia, la gente decía, bueno, o sea, cuando vuelvan los ingresos, ustedes van a volar. Y efectivamente, cuando vuelvan los ingresos, el grupo va a volar. Por eso me siento tranquilo de lo que dejamos ahí, ¿no? Claro, claro, de todas maneras. Fue un evento, en política le llaman coordinating device, que es un enemigo externo que usás para unificar intenciones. Claro. Y tuvimos este coordinating device, desgraciado, ¿no? O sea, lamentable, nos afectó un montón, pero era una oportunidad única. Claro, ver lo positivo en lo negativo, finalmente. Siempre vemos. Era la oportunidad ideal para ejecutar esa transformación rápido. Interesante. Y este tipo de cambio en 2 meses de toda la transformación que han tenido, el teletrabajo que implica para el Grupo de Comercio, la redacción 4.0, y finalmente todos los cambios que han realizado. O sea, esa experiencia de transformarlo, no sé si es que podemos decir que ha habido, o sea, sí, o hay otras industrias que se han podido transformar, adaptar para seguir operando, pero no todas, ¿no? No todas han podido ir No, a... no, no, no sé, no sé, yo eh, no te podría decir qué han hecho los demás. Eh, sí veo esfuerzos de transformación en casi todos los lugares, ¿no? O sea, a mí
lo que me pareció notable es que ¿cuánto hace que hablamos de transformación digital, de Agile, de e-commerce, no sé, de nuevas tecnologías? Hace años. Y digamos, y bajó el agua y estábamos todos calatos, ¿no? O sea, cuando realmente se necesitó el e-commerce, no funcionaba. O sea, no funcionaba. Entonces, creo que fue una excepcional lección de humildad para que todos entendamos que como ecosistema tenemos muchísimo que avanzar y tenemos muchísimo por delante para realmente adoptar las tecnologías, para realmente tener buenas propuestas de valor en lo digital. Y creo que muchos se han puesto las pilas y han transformado, han aprovechado la oportunidad para transformarse de verdad. Y los que no lo hicieron van a pasar, le va a pasar una factura al mercado bien relevante. Sí. Pero el mercado va a perdonar los errores del principio digamos, de algunos temas de retailers grandes. Los va a perdonar. Pero lo que no va a perdonar es que sigan manteniendo esos problemas. Claro, Porque algunos sí cambiaron. cambiaron. Y ahí está el secreto, ¿no? Los que sí cambiaron van a ganar. Claro. Sí, verdad. Sí, no, incluso sin ir, no solamente los grandes, también los pequeños empresarios o emprendedores que han Oh, tenido que cambiar y para ellos ha sido descubrir el oro, ¿no? Ver que el mundo digital era, wow, podían vender. Eso fue algo que me encontré mucho con las personas, ¿no? No sabían que eso, existía el mundo digital. eso es excepcional, la cantidad de nuevos e-commerce que hay, la cantidad de nuevos deliveries. O sea, fíjate cómo ha cambiado todo de golpe. Ahora tenés delivery de todo. Sí, sí, Y creo que en Estados Unidos eso ya existía, hace rato. Y acá no, venga a la tienda, no sé qué, no sé cuánto. El que mantenga ese hábito de simplicidad del comercio, el que mantenga esto, va a ganar. O sea, creo que fue un evento que transformó el ecosistema. Y cuidado porque el que piense que después de esto las cosas van a volver a ser lo mismo, va a sí, perder. hay quienes dicen eso, sí, hay quienes dicen Va eso. a perder. Y yo creo que el nuevo normal no tiene que ver con muchas otras cosas, con cosas raras. Tiene que ver con todo lo que generó valor para el consumidor se va a mantener y el que lo mantenga gana, el que no lo mantenga a perder. Claro, O sea, creo que esto ha forzado una transformación en generación de valor para el consumidor. Una necesidad, digamos, esta tragedia que hemos vivido ha generado una enorme oportunidad de satisfacer la necesidad del consumidor de mejor manera. es verdad. Y eso creo que es lo que va a hacer la diferencia entre los ganadores y los perdedores de esta situación, ¿no? Claro. Sí, pues hay empresas que están cerrando, hay empresas que están, pues, incluso dentro del sector de medios, ¿no? Están Es el cerrando. ciclo de la vida, ¿no? Sí, es natural, sí, pues, es verdad. O no se adaptaron y salen, ¿no? Es normal. Yo lo que te puedo decir es que el grupo comercio no va a cerrar. O sea, porque realmente, como te digo, ya estamos de vuelta en azul Claro, y ya con la estructura que dejamos, es súper sostenible el negocio. Entonces, digamos, creo que ahí tenemos negocio para bastante tiempo. Y sería bueno que todo el mundo aproveche esta oportunidad para aprender qué fue lo que cambiaron y qué cosas hay que mantener de eso, ¿no? Y que eso que hay que mantener tiene que ver con el valor del consumidor. A mí me parece alucinante que haya bancos digamos, que te hagan ir al banco para firmar algo. sí. O las operadoras también, ¿ah? O Las las operadoras operadoras, o para cambiarte de algo, te has que ir a... sí, incluso ¿Qué? para reclamos tienes que ir en plena cuarentena, no, tienes que ir a la oficina. ¿Qué? Pero estamos en cuarentena, no, tienes que ir, pero no, no. Eso, Sí, eso, eso creo que es falta de reacción. sí, también. Creo que falta de reacción. Y a veces, o sea, no, o sea, también hay que ser justos, ¿no? No es fácil cambiar las cosas, porque a veces también
tenemos unos reguladores que hacen que sea imposible innovar. Lo ves como una barrera para ellos. Por supuesto, el Estado, a ver, En el tema de educación yo sí te doy la razón ahí. Hay mucha el, restricción. Hay el mucha. Estado, el Estado o sea, ¿qué ser? Yo ando mucho en bicicleta por la sierra, ¿eh? Ok, Me gusta mucho salir y tal. Y lo que te encontrás en las carreteras en la sierra es una cadena y un par de habitantes ahí diciendo, no, no se puede pasar. ¿Cómo no se puede pasar? No, no se puede pasar. Es ilegal. No, no pueden no dejarte pasar. Pero la gente, frente a la ausencia del Estado, decidió, no, si pasás, si me contagias, nos morimos porque no tenemos dónde ir a curar, no tenemos nada, no podemos hacer nada. claro. Entonces, eh, el Estado, digamos, en esta pandemia se ha demostrado muy poco útil, porque las industrias que innovaron o que se transformaron más rápido y tal, eran las que no tenían nada que hacer con el Estado, las que tenían que hacer algo con un regulador, lo han hecho mucho más lento. Y Claro. esa es una reflexión importante. Ojalá el próximo gobierno tenga alguna vocación de innovar y de transformarnos como ecosistema, porque no es un rol menor el del Estado. Y justo hace poco propusieron crear un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. ¿Tú crees que eso A ayuda? mí, a mí cada vez que hablan de crear un ministerio o un organismo me da más miedo porque es más burocracia. Es verdad. Yo creo que con lo que hay deberían buscar transformar. Y creo que el Chief Innovation Officer debe ser el presidente. El de ahí O tiene que sea, ser. debería tener en su agenda la transformación del Estado. Si en Claro. su agenda no está la transformación del Estado, de la simplificación del Estado, o sea, ¿cómo es posible que haya gobiernos regionales que no ejecutan su presupuesto con todo lo que falta por Increíble. hacer? Increíble. O sea, a mí me encantaría que la agenda del próximo gobierno tenga la desregulación, la transformación, y la simplificación. La simplificación. Pero dentro del Estado, o sea, he visto que, o sea, se ha continuado lo que es un laboratorio, hay iniciativas, pero es Hay, del área, hay, hay, del hay laboratorio, cosas, todo hay punto, cosas, de hay todas cosas, pero maneras, falta mucho por hacer. claro, O sea, es en un gigante. país como el nuestro, el Estado tiene un rol importantísimo, porque es el mayor agente de cambio. Puede ser el mayor agente de cambio. Pues somos un ecosistema chiquito, Sí, ¿no? es cierto. Buenísimo. No, qué interesante. Todos los pasos que hay para realizar dentro del Estado, dentro de los sectores incluso en el sector privado hay mucho por hacer todavía. Totalmente, o sea, mira, una de las cosas más lindas de este país es todo lo que hay por hacer. ¿Cómo? Una de las cosas más lindas de este país es todo lo que hay por hacer. Sí. Y lo necesitamos hacer porque hay gente que necesita mejorar su calidad de vida, hay mucha gente que necesita, o sea, es un pecado que se pierdan recursos por ineficiencia cuando hay gente que necesita mejorar su calidad de vida y que vive en condiciones de pobreza o que vive en condiciones de inseguridad, etcétera, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y los que de alguna manera tuvimos el privilegio de estar más educados y de conocer otros ecosistemas tenemos una obligación, ¿no? Claro, De tratar de sumar. es cierto. Y, y el tema de los próximos pasos que vas a dar, ¿no? Me imagino, ¿qué horizontes tienes justo en esta etapa tan importante, ¿no? Mira, la verdad, te puedo decir que va a tener que ver con la tecnología. Interesante. Es una gran oportunidad, me imagino. Tiene que ver con la y tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con potenciar la transformación digital real. Pronto se sabrá. Ok.
Pero me imagino que es de toda la experiencia que has tenido justamente en estos, sobre todo estos últimos años, ¿no? En el paso por Telefónica, el comercio, todo lo que implica la transformación, ¿no? Sí, lo del comercio fue una experiencia enorme, realmente un privilegio. Claro, Gente increíble, o sea, la verdad que aprendí muchísimo. Quizás posiblemente de las experiencias más formadoras de mi carrera, porque fue la más diversa, ¿no? claro, claro. Qué interesante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ha sido un gusto Igualmente, conversar Ale. y saber todo lo que hay por hacer y los nuevos caminos que vas a tomar y todo esto que ha pasado en estos últimos años dentro de tu experiencia, dentro del grupo de comercio y lo que has visto regionalmente y también en otros continentes, pues has tenido una grandes oportunidades de conocer justamente todas esas alianzas. Me imagino todo lo que es, las oportunidades que debes estar observando o realizar. Sí, no, leía, justo antes de conectarnos, leía un paper de una startup eh, que está hablando de autos eléctricos autónomos, Sí, eh, que la gente no va a tener necesidad pero no es ciencia ficción, es real. Una startup que se dedica a una flota de autos en lo que vas a tener una parte de la flota y no vas a tener un auto. Vas a pagar una cuota mensual y el auto te va a venir a buscar y te va a llevar y se va a ir. Y no va a ser tu auto. O sea, están pasando cosas muy, muy locas. interesante, ¿no? Todos esos cambios que vienen, ¿no? Los siguientes 5 años Y van a ser, pero cambios enormes, ¿no? enormes, No, enormes, enormes. Y nosotros tenemos una posición privilegiada en muchos aspectos y retos enormes en otros. también. Y el tema y me imagino que todo también está sumando el tema de la sostenibilidad, ¿no? El tema de, justamente el tema de los recursos. Sí, sí. Nosotros tenemos que aprender a poner en valor lo que tenemos. Pues, Eh, tenemos un ecosistema natural privilegiado. Tenemos unos recursos naturales privilegiados. Tenemos un montón de cosas. Nos falta ponerlo en valor y nos falta tomarnos en serio la conexión con los mejores del mundo para transformar nuestro ecosistema de desarrollo, de capacidades, de ciencia y tecnología. Pero, como decía el profesor el otro día, como una idea, ¿no? Decía, creemos labs gemelos entre los peruanos que están dispersos por el mundo y las universidades peruanas para que las investigaciones que se hacen allá se hagan acá y haya intercambio de experiencias. claro, Eso tiene que hacer alguien ya. O sea, de, tenemos que crear vínculos con los mejores del mundo. de acuerdo. Sí, pues, es verdad. Si ya se está dando, como mencionas, que es lo que nada más falta el tema de decisión, el tema de articulación. Claro, por supuesto. Pero Pues sí. bueno, oye, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias por Eh, esta oportunidad. a tus órdenes.